Si entre tus planes está comprar alguno de estos dos dispositivos, a continuación te voy a contar por qué deberías elegir el X6 Pro por encima del F6. Esto lo digo por mi experiencia tras meses probando ambos equipos. Y sí, ya sé que el F6 se suele promocionar como una opción muchísimo mejor, pero es que me he dado cuenta que no es así. Aún así, ambos son muy buenas opciones y de hecho, si quieres que te regale alguno de los dos, simplemente debes suscribirte al canal y compartir el video. Este es el canal de tecnología en habla hispana que más celulares regala constantemente a sus seguidores. O si no, pregúntenle a Sebastián, que se llevó un Xiaomi 13T simplemente por ser el primero en comentar un video. Claro que aparte de esto, también hay otras maneras para ganarte un nuevo celular. Quédate hasta el final que te cuento cómo. Ahora bien, ambos celulares tienen un precio bastante similar, siendo el X6 Pro el que comúnmente se puede conseguir más económico de los dos. Y esto de entrada es un punto muy a favor. Usualmente el precio del Poco F6 suele estar por encima de los $340, mientras que el X6 Pro suele mantenerse por debajo de los $280. Y antes de que llegue el hater de turno a decirme: "Ay TP, pero estás diciendo que es bueno solo porque es barato, entonces los Alcatel son los mejores". Cálmate, que no se trata solamente de que sea más económico. Se trata de que, aparte de ser más económico, la experiencia de usuario es muy similar en ambos y de hecho puede llegar a ser mejor en el X6 Pro. Nuevamente, esto lo digo luego de haber probado ambos equipos durante bastante tiempo en un uso real, no el uso periodístico que hacen la mayoría de canales de YouTube simplemente para promocionar el equipo porque la marca les paga. Aquí no nos interesa promocionar nada, simplemente darles la mejor información para que ustedes tomen una buena decisión. Y para ser más claro aún, lo que estoy queriendo decir es que no vale la pena gastarse el dinero de más que cuesta el F6. Claro, si por alguna situación de la vida llegas a encontrarlos exactamente al mismo precio o incluso encuentras el F6 más barato, ahí las cosas cambian. Pero todo lo que voy a decir a continuación se basa en el principio de que el Poco F6 es más caro. Y a pesar de la diferencia que existe en el precio, realmente esta no se ve reflejada en una mejora sustancial del dispositivo. Vamos a empezar a ver por qué. Primero que nada, ambos están construidos con exactamente la misma calidad y los mismos materiales. A diferencia de, por ejemplo, el F6 Pro, que tiene unos acabados más premium, la percepción de calidad no varía nada entre el X6 Pro y el F6. Incluso me atrevería a decir que el más económico se siente incluso más premium, sobre todo cuando tenemos el acabado con cuero en la parte trasera, como por ejemplo este amarillo que yo poseo. Y aunque este puede ser uno de los puntos menos interesantes para muchos usuarios, creo que es un buen punto de partida para entender a lo que me refiero. ¿Cómo es posible que el modelo más económico se sienta más premium? No tiene ningún tipo de sentido. Y aquí no terminan las cosas. Si hablamos de la pantalla, ambos tienen paneles de 6,67 pulgadas con una buena resolución, siendo esta en los dos casos de 1220 x 2712 píxeles. E incluso soportan la misma tasa de refresco máxima, hasta 120 Hz. Sin embargo, cuando hablamos de densidad, el Poco X6 Pro gana, aunque por muy poco, con 446 píxeles por pulgada frente a los 445 del F6, lo que quiere decir que su pantalla es muy ligeramente más nítida. Y recordemos que estamos hablando del modelo más económico de los dos. Pero también en el lado de la pantalla podemos encontrarnos que la superficie útil del X6 Pro llega hasta el 90%, mientras que en el F6 es del 88%, lo que se traduce en menos marcos. De nuevo, una diferencia pequeña pero notable. Lo curioso es que todo esto debería ser al revés, es el F6 el que debería ser ligeramente mejor al X6 Pro, teniendo en cuenta que es ligeramente más costoso, pero no, es al contrario. El modelo que cuesta menos es el que ofrece más, al menos hasta el momento. Hasta ahora solo hemos hablado del diseño y la pantalla. Son dispositivos muy similares en bastantes aspectos, ninguno de los dos puede ser ampliado mediante tarjeta micro SD, ambos tienen almacenamiento interno del tipo UFS 4.0, así como también los dos cuentan con lector de huellas en pantalla. Por el lado de las cámaras, el Poco F6 tiene un sensor Sony MX882 de 50 megapíxeles con apertura focal 1.6, mientras que el X6 Pro cuenta con un sensor Omnivision OV64E de 64 megapíxeles con apertura focal 1.7. Sin embargo, el tamaño del píxel es más grande en el X6 Pro. Esto aparte de que el sensor también tiene mayor resolución, 64 megapíxeles versus 50. Y si bien este factor no es tan decisivo al momento de evaluar la calidad de una cámara como uno podría creer, en este caso sí hace una diferencia a favor, una vez más, del equipo más económico.
En cuanto a la cámara secundaria, ambos cuentan con un gran angular de 8 megapíxeles bastante similar, solo que el tamaño del sensor es más grande, otra vez adivinaron, en el X6 Pro. Y algo que también tiene este modelo y el F6 no es un lente macro como cámara terciaria, que tampoco es como que sirva de a mucho, pero al menos se agradece que lo incluyan. Nuevamente en el modelo más económico de los dos. Por lo que a nivel de cámaras gana también el Poco X6 Pro. Ya ganó en diseño, ya ganó en pantalla. Y entonces, ¿por qué el F6 es más caro? ¿Y en qué gana? Si vamos a la cámara frontal, veremos que mientras el X6 Pro tiene un sensor de 16 megapíxeles, el Poco F6 tiene uno de 20. No solo eso, sino que además la apertura focal es de 2.0 en el F6, mientras que en el X6 Pro es peor, de 2.4. Así que allí podría ganar y de hecho lo hace. Como también en el tema de la carga rápida, contando con una capacidad máxima de 90 vatios frente a los 67 del Poco X6 Pro. Ambos celulares cuentan con capacidades de 5000 mAh en su batería, pero definitivamente con el F6 pasarás menos tiempo en el enchufe. ¿Pero acaso solo estas dos cosas son las que justifican la notable diferencia de precio que existe entre ambos? Bueno, pues no. El componente más costoso en un dispositivo móvil suele ser el procesador. Y es que aquí se integra la unidad central de procesamiento, la unidad de procesamiento gráfico, la RAM y a menudo el módem para conectividad. Todas las partes vitales necesarias para que el celular funcione. Resulta, pasa y acontece que el chip utilizado por el Poco F6, que es el Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, es un 71.4% más costoso que el MediaTek Dimensity 8300 Ultra del Poco X6 Pro. Es allí donde más justificado se supone que está el precio. ¿Y acaso es mejor en este aspecto? Bueno, teóricamente sí. Verás, ambos son procesadores de 8 núcleos fabricados en 4 nanómetros con soporte a 64 bits, pero de acuerdo al benchmark AnTuTu, el Poco F6 tiene una ventaja ligeramente mayor, superando el 1.530.000 puntos, mientras que el Poco X6 Pro se queda por 1.479.000. Bueno, no es una diferencia tan grande como la que hay en el precio de ambos, ¿verdad? Esto ya lo pudimos comprobar de primera mano cuando hicimos precisamente esa prueba, el benchmark de AnTuTu en ambos dispositivos. Pero increíblemente a la hora de movernos por el sistema, incluso en algunos juegos, el X6 Pro resulta rendir mejor, al parecer tiene una optimización superior. Y aquí es donde uno otra vez se hace la pregunta, ¿vale la pena comprar el Poco F6 cuando existe el X6 Pro? En la gran mayoría de los casos, a mi parecer, no. Para quienes se unan como miembros, estaré haciendo sorteos más constantemente de lo que los hacemos para el público en general. Es decir, digamos que regalamos un celular cada mes en el canal normalmente. Bueno, pues para los miembros serán 2 o incluso 3. Así que no sé qué esperas para unirte. Déjame saber en los comentarios cuál de estos dos te gusta más y por qué. Eso sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros 2 videos que te dejo por aquí. Chao.